puesto que es una última sesión, eso sí, de un ciclo estupendo, maravilloso, que nos ha reunido regularmente a lo largo de este mes de octubre, dedicado, como saben, a mitología en femenino, y cuyo director, David Hernández de la Fuente, interviene precisamente hoy como final, como colofón de estas citas que él mismo ha concebido y organizado con nosotros en el Centro de Estudios. Hemos escuchado a Miguel Ángel Elvira, a Ana Iriarte, a Maribal Gago, hemos escuchado también a Jorge Cano, a Patricia Cañizares. Hoy es el turno del director del ciclo, David Hernández de la Fuente, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense, autor, aparte de algunos libros de narrativa, de diversos ensayos sobre el mundo griego, mitología, y precisamente autor de un libro que trata del tema Ariadna y Dioniso, un libro que se publicó en el 2017 en la editorial Ariel. Es decir, que vamos a escuchar algo muy bien fundamentado y muy bien apoyado además en la colección del Museo del Prado, especialmente, ¿no?, en el ciclo de Tiziano. Bien, quiero aprovechar también para recordarles que mañana, jueves, a las 7, no a las 6:30, sino a las 7, tendremos una conferencia anual, es la conferencia Juan de Villanueva, con una intervención de Simón Marchán. Es una conferencia especial, como la que les comenté en la otra ocasión, la conferencia Pérez Llorca, que se celebró el jueves pasado. Pues esta también es una cita anual dedicada a temas de arquitectura y, como les digo, el académico Simón Marchán, gran ensayista de todos conocido, intervendrá mañana a las 7 y están gratamente invitados. Así que, sin más, una vez más, bienvenido, David, y muchas gracias por toda tu aportación a este ciclo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Esta conferencia es la última del ciclo Mitos en Femenino y pretende realizar un recorrido por la imagen de una mujer que me parece fundamental para comprender la actualidad del mito y su larga pervivencia en las artes. Voy a proponerles un recorrido por las imágenes y por los textos, algunos textos, de Ariadna, la cónyuge de Dioniso. Quiero tomarla como un leitmotiv, como un hilo, nunca mejor dicho, un hilo conductor de este programa de conferencias en la mitología clásica y la mujer, que es, digamos, el título de nuestro ciclo que concluye hoy. Ariadna es quizá, junto con Medea y con Atalanta, una de las figuras que mejor evidencian la existencia de un ciclo heroico femenino, mujeres poderosas, peligrosas, ambivalentes que abandonan el seno del hogar para emprender la aventura definitiva. Vamos allá. Ariadne. Wer weiß außer mir, was Ariadne ist? Dice Nietzsche. ¿Quién sabe, sino yo, qué es Ariadna? No quién es Ariadna. Arihagne, de una raíz que significa la muy pura, la purísima. Una mujer, una heroína, una diosa. El enigma de Ariadna, las 1000 caras de Ariadna que tienen aquí en estas monedas antiguas de Cnoso, donde figura en uno de los dos lados como la señora del laberinto. Después de hablar de la canción de la noche de Zaratustra, Nietzsche introduce a Ariadna y su enigma como algo que puede explicar los secretos más insondables, la solución del enigma, donde algunos, dice Nietzsche en Ecce Homo, cómo ser o cómo convertirse en lo que uno es, ¿no? Este libro de 1888, que está citado en la pantalla, puede dar respuesta a un enigma donde algunos ni siquiera vieron enigmas, dice Nietzsche. Un año después de este libro, ya caído en la locura, escribe una carta a Cosima Wagner, el 3 de enero del año siguiente, en la que dice Ariadne, ich liebe dich, Ariadna, te amo, firmado Dioniso.
Ariadna es un antiguo personaje de la mitología griega que parece remontarse a antigüedades anteriores, prehelénicas quizá. ¿Acaso es la señora del laberinto en los textos micénicos, la potinilla, la potnia en griego clásico, de las monedas cretenses, donde está, bueno, como la señora, la reina, quizá la diosa del laberinto? Ariadna en la misión del hilo es conocida por todos en esta primera parte, que vamos a emprender ahora su desarrollo, de su doble mito. Es conocida por todos como la auxiliar del héroe, ¿verdad? Es la muchacha auxiliar que con el hilo facilita la misión de Teseo, un hilo rojo o un hilo dorado, un hilo de oro, que es un motivo también del cuento popular, ayuda al héroe a conseguir su objetivo, a escapar a veces, otras veces a conseguir también una conexión especial con lo divino. Teseo, el gran héroe de Atenas, llega a vencer al Minotauro, que tiene sometido a su pueblo a un tributo oprobioso. Sin embargo, lo que nos cuentan las antigüedades, otras fuentes como Homero, como Plutarco, acerca de Ariadna, es muy diferente. Lo recoge Kerenyi en su libro de inspiración junguiana sobre Dioniso. Ariadna es seguramente esa reina del inframundo, la señora, la dueña que tiene las llaves de ida y vuelta, donde se guarda un secreto, el secreto del monstruo, a sazón, su hermano o su medio hermano. Ariadna baila. Martha Graham, una de las artífices de la revolución creadora de la danza contemporánea, se inspira en Ariadna, como se ve en esta imagen, en la pieza Recado en el laberinto, que ha de leerse con el poema que dedica Ben Belit. En el año 1947 ejecuta esta pieza en la que Ariadna es una suerte de Teseo. Es ella la que baja a bailar con el monstruo. El recado en el laberinto, leo la traducción castellana, emblema, el golpe del tacón sobre el espacio, habla de la necesidad y ordena la voluntad del bailarín, pero la danza es inmóvil. Y el terrible don de la mirada ciega en su cenit la corona de la garganta, la elevación incansable del cuerpo, deshaciendo y haciendo su muerte. Era madurez y tema para el regreso, era el descanso en la dureza de la materia, el sueño de quien procrea meditando y el equilibrio en la urna. Sueño, corona, danza, son elementos del mito clave que se recrean en esta danza. Tenemos que pensar en la danza de los meandros. Entrar en el laberinto y salir de él también implica una danza. Cuando sale Teseo, ejecuta la famosa danza de la grulla, en celebración por la victoria sobre el monstruo. La joven es la guía del héroe, pero el monstruo es demasiado humano, como nos recuerda Picasso en su Minotauromaquia. Ahí aparece una joven, acaso una Ariadna con una lámpara, esta vez no un hilo, que ilumina el camino del héroe que baja en una catábasis, en un descensus, al laberinto. Recuerda el cuento de Borges, La casa de Asterión. Este es el nombre del abuelo del Minotauro, es el nombre del Minotauro también, que el monstruo tiene un papel fundamental en la iniciación del héroe, de la heroína. El monstruo es la estrella, Asterión, en medio del laberinto, como en las monedas que hemos visto. Es la luz en la noche, en la oscuridad. Bueno, un tema también iniciático que quizá proporciona cierta experiencia relevante. Después de esta aventura, nada será igual, ni para Teseo ni para Ariadna. Los dos dejarán Creta, surcarán mares lejanos y quizá el monstruo, como quería Borges, esperará pacientemente cumplir su papel. La experiencia de Ariadna es la de una mujer que abandona su patria, traiciona a su padre, ayuda a matar a su medio hermano y se va con el bello príncipe extranjero. Qué parecida es a Medea, ¿verdad?, en su ciclo básico. Es la mujer que emprende la huida del oikos, del hogar. Una griega no haría esto, siempre son bárbaras, ¿no? Siempre son extranjeras las que son libres y, bueno, pues también fatales en cierto modo, ¿no? En la literatura y en la mitología se les pone como contraejemplo, quizá. Su peripecia es mítica, mística, pero también tiene muchos motivos del cuento maravilloso. Tiene dos amores, dos novios, uno humano y otro divino. Pero ¿cuál es primero? También tiene dos hijos, es madre de gemelos. Una bendición extraordinaria ligada al dios de la fertilidad, que es Dioniso. Y las fuentes más antiguas, aquí les traigo un texto de Homero, refieren a una versión que no es la que conocemos mayoritariamente, que transmiten otros mitógrafos. Les leo lo que dice Homero. Y vi a Fedra y a Procris y a la bella Ariadna, la hija del despiadado Minos, a la que una vez Teseo desde Creta a la colina de la Santa Atenas se la llevó, pero no pudo conseguir su meta. La mató antes Artemis, a instancias de Dioniso, en Día, una isla rodeada por el mar. Es la Odisea, el canto 11.
Curiosamente, se habla de una muerte. No era un sueño, no era Naxos, donde dormía la princesa Ariadna abandonada por Teseo, el pérfido. Aquí parece que es Dioniso el que causa no su sueño, sino su muerte. Una peripecia de doble camino, ¿no? De ida y de vuelta al más allá. Luego será también la madre de gemelos, los dos con nombres parlantes relacionados con la vid, ¿no? Puede que se hubiera primero prometido a Dioniso y que éste le hubiera dado como regalo de bodas la famosa corona, la corona boreal, que luego tendrá un papel en su apoteosis, en su catasterismo y su divinización. Quizá abandona a Dioniso, el novio divino, el novio animal, es también un leitmotiv del cuento popular, por Teseo, por un novio humano. Hay muchas historias paralelas en la mitología. Piensen en el mito de Apolo y Corónide. También abandonado Apolo por un mortal, ¿no? Y luego la ninfa Corónide castigada, ¿no? Como en el caso de Ariadna. Por eso parece que hay una historia más antigua que habla de una Ariadna que muere en vez de duerme, y en vez de despertar lo que hace es resucitar. La cerámica de figuras negras, de figuras rojas, que están viendo dos ejemplos en la pantalla, que estudia muy bien Cornelia Isler-Kerenyi, en 2 volúmenes magníficos. Retrata a Ariadna como la mujer dionisíaca por excelencia, no extática, serena, ataviada con un velo de novia, como pueden ver en una de las imágenes, donde aparece junto a Dioniso. En otro lugar, en la otra cerámica, está Ariadna siendo separada de Teseo por Atenea, la diosa a la que ven en el lugar central, digamos, de la... aquí la ven, ¿no? Atenea, diciéndole a Teseo que ha de irse a su patria, ¿no? Mientras que, por el otro lado, Ariadna y Dioniso, casi ejecutando un paso de baile, salen por la derecha, ¿no? La pregunta de por qué Teseo abandona a Ariadna es fascinante, es intrigante, casi tanto como la pregunta de por qué Orfeo miró atrás y perdió por segunda vez a Eurídice. No podemos responderla. Esta cerámica ya de época clásica es propaganda ateniense. Hay muchas cerámicas de la época imperial ateniense en la que Teseo aparece como el gran héroe nacional, podríamos decir. Bodas y funerales. Ariadna abunda en la cerámica simposíaca y también de uso funeral o fúnebre. Según muchos testimonios, aparece bajando al inframundo. Una cita de Plutarco en la vida de Teseo nos recuerda que en Chipre había un ritual muy curioso sobre la muerte de Ariadna, la tumba de Ariadna, y un festival en el que los jóvenes imitaban las labores del parto femenino con gritos, como si les doliera, es decir, hombres haciendo de mujer. También en las oscoforias en Atenas, que celebran la vuelta segura, sano y salvo de Teseo a Atenas, hay hombres vestidos de mujer. El cruce de los géneros es muy dionisíaco también, ¿no? Se celebra que Ariadna en este caso no ha vuelto a Atenas, ¿no? Ariadna es demasiado peligrosa quizá para ser reina de Atenas como Teseo lo había prometido. Muchas son las razones que se arguyen para el abandono de Teseo. Aparece en la cerámica a veces ataviada como una novia, con el velo que hemos visto, otras veces en un triunfo nupcial, coronando a su marido en el banquete, como vemos en estas piezas, un lécito, una crátera, de uso para el simposio y para las tumbas de los griegos. En todo caso, la relación con Dioniso es clara desde el principio. Quizá está en el principio, quizá ya estaba destinada a ser la esposa de Dioniso, que pese a ser el dios que siempre está rodeado de mujeres, vamos a ver algunas de ellas, hay otras mujeres dionisíacas, siempre está rodeado de bacantes, de ménades, solo tiene una esposa oficial, la cónyuge oficial, que es Ariadna. Está el hecho de que después de su peripecia, ya de traición o redención, ya de muerte o resurrección, ya de sueño y despertar, ya de alumbramiento de gemelos, lo cierto y el hecho es que Ariadna acaba divinizada. Aquí tenemos otro testimonio de las fuentes griegas, el otro gran poeta arcaico, Hesíodo, que cita a Ariadna como la esposa de Dioniso. Y Dioniso, el de cabello de oro, se casó con la rubia Ariadna, hija de Minos, y la desposó en la flor de la juventud, y el Cronión, Zeus, la puso al abrigo de la vejez y la hizo inmortal. De mujer a diosa, pasando por una heroína que sabemos por Plutarco que tenía un culto.
Hay una peripecia iniciática en el mito de Ariadna. Este es el famoso fresco romano de la Villa dei Misteri en Pompeya. Desde su aparición primera en el mito, en el laberinto, el abandono, el sueño, que puede ser también muerte, el despertar, aparece como una mujer que es inicianda, que es iniciada en algunas de estas cerámicas también, en estas pinturas, donde aparece Dioniso en medio, en ese programa iconográfico que refleja algo que no conocemos, que son los misterios dionisíacos con sus elementos tan desconocidos porque eran ritos secretos. Aparece Dioniso, como digo, recostado sobre una mujer. No tenemos la cara de la mujer, como ven. Se ha teorizado acerca de quién puede ser. Obviamente hay dos opciones. O es Ariadna, su esposa, o es Sémele, su madre. Para mí son intercambiables. Las dos, si se fijan, la madre de Dioniso y Ariadna pasan por el Hades y serán llevadas al firmamento, serán llevadas al Olimpo y divinizadas. Catulo, en su poema 64, no lejos cronológicamente de estos frescos, dice sobre el episodio: «Mas por otra parte revoloteaba el floreciente Baco, con su cortejo de sátiros y con los silenos de Nisa, buscándote, Ariadna, enardecido de amor a ti. Con él alegres, con la cabeza ida, por todas partes deliraban las bacantes, Eboé, Eboé, sacudiendo sus cabezas». Pero antes de la alegría viene el llanto, la doble máscara de Dioniso. Así habrá boda, pero antes hay funeral. En todo caso, la muerte o el sueño tienen un papel, como ven, fundamental. Fíjense en esas imágenes que ilustran una traducción francesa de otra de las fuentes latinas principales, aparte de Catulo, que es Ovidio, las heroidas, en traducción medieval e iluminación medieval francesa. Dice Ovidio: «Casi despertándome por el sueño, extenuada, moví medio dormida mis manos dispuestas a abrazar a Teseo. Nadie había. Y aparto mis manos y de nuevo tanteo. Y por el lecho muevo mis brazos. Nadie había. Me sacudieron los miedos del sueño y asustada me levanto y mis miembros se precipitaron del lecho vacío». Ovidio tiene una enorme recepción en la literatura europea, francesa, italiana, española. Un soneto de nuestro Juan de Arquijo recuerda este lamento. «¿A quién me quejaré del cruel engaño, árboles mudos en mi triste duelo? Sordo mar, tierra extraña, nuevo cielo, fingido amor, costoso desengaño. Huyó el pérfido autor de tanto daño, y quedé sola en peregrino suelo, do no espero a mis lágrimas consuelo, que no permite alivio mal tamaño. Dioses, si entre vosotros hizo alguno de un desamor ingrato amarga prueba, vengadme, os ruego, del traidor Teseo». Tal se queja Ariadna en importuno lamento al cielo y entre tanto lleva el mar su llanto y el viento su deseo. Vamos hacia la segunda parte de esta conferencia, que se centra en el sueño de Ariadna. Sueño, muerte, vieja analogía que recoge la mitología griega, que aparecen en estas cerámicas que empiezan a proliferar en la Atenas del siglo V antes de Cristo, en la cerámica de figuras rojas, donde aparecen Ariadna durmiendo, como ven, con el sueño traidor que revolotea, hipnos, el sueño que hace que duerma, ¿no? Curiosamente, en esta pieza, aquí Atenea está diciendo a Teseo que se vaya, que vuelva a su patria, ¿no? Queda Ariadna dormida y de forma inquietante mirando, hoy diríamos, a cámara. Las figuras que nos miran directamente en la cerámica griega son siempre inquietantes. Lo estudia la francesa Françoise Frontisy-Ducroux en un libro excelente en el marco de la Escuela de París. También Dioniso mira a cámara en el vaso François. Pero, ¿qué quiere decir exactamente cuando uno duerme y es representado en el arte griego o romano? Una estudiosa de este tema, Magnali, considera que hay tres tipos de sueño en el arte griego y romano. Al hilo de Ariadna, de Endimión, de figuras durmientes en los mitos, hay, ella dice, un primer tipo de sueño que es la experiencia que debilita. Uno está a merced de los enemigos, es un sueño que debilita, que reduce al durmiente a categoría de objeto. Hay un segundo sueño que está producido por la fatiga después de un ejercicio, de una batalla, ¿no? Y que puede sugerir un descanso para volver a la acción en algunas figuras de durmientes. Y finalmente, dice esta estudiosa, hay un tercer tipo de sueño más interesante para nosotros, que es el llamado sueño de transformación. Es un sueño que cambia al durmiente, ¿no? Que lo metamorfosea.
de forma casi iniciática, le lleva a emprender nueva relación con las demás figuras que están a su alrededor o consigo mismos. A veces está causado por la embriaguez, por un dios. Bueno, Ariadna va a cambiar, es como una crisálida. Aquí está el punto de inflexión entre sus dos mitos, entre sus dos vidas, la cara A y la cara B. Claro, la pregunta que todos se hacen, ¿no?, supongo, es ¿con qué soñaba Ariadna? Aquí tenemos de nuevo la figura del dios del sueño, Hipnos. Es el sueño del cansancio, es el sueño de dormir, ¿no? Pero no es el sueño de soñar, eso en griego es oneiros. Sabemos por Ovidio que hay una corte de dioses de los sueños, ¿no? Los sueños son los oneiroi y hay tipos de sueños muy diferentes. Hay dioses que se dedican, como Fantaso, Icelo o Morfeo, a dar forma a diferentes figuras que uno ve en los sueños. ¿Qué soñaba Ariadna en ese sueño tan pesado, ¿no?, que evocan las fuentes y el arte? Bueno, no lo sabemos. Los poetas romanos sugieren que soñaba con una vida feliz, casada en Atenas como una reina. Bueno, qué aburrido, ¿verdad? Le esperaba algo mucho mejor. Dice Magnali que hay dos tipos de sueño de transformación, el cambio que viene de dentro y el cambio que viene de fuera. Es claro que hay una figura que sale, que hace mutis, que es Teseo, y otra que va a entrar, esa es Dioniso. El cambio que procede de fuera, fíjense en estos dos frescos pompeyanos, espectacular el de la casa de Capitelli Colorati. Bueno, en el mundo romano el sueño también transforma y además imprime cierto erotismo. Las figuras de Ariadna se desnudan, ¿no?, ya no son tan inquietantes. Y hay un cierto elemento casi de voyerismo aquí, ¿no? Llega Dioniso y se queda deslumbrado por la belleza de esta Ariadna que está sin velar, mostrando sus encantos, dormida quizá después de haber hecho el amor con Teseo, quizá por ese sueño hipnos que ha sido infundido por los dioses sobre ella. Es un motivo favorito de las salas de convivio, de las salas de banquete en Roma, en frescos, también en mosaicos. Los romanos quieren festejar, quieren vivir acompañados de esa imagen que representa también la alegría, la exuberancia, el futuro, la promesa de una felicidad. Aquí está Ariadna abandonada con Teseo alejándose en la nave y al otro lado la segunda cara de la historia. Parece que Dioniso viene a salvar a Ariadna de algún tipo de muerte que quizá, como quería Homero, había provocado él mismo. Gracias a un dios, el marido perdido se vuelve marido reencontrado. Pero los romanos no solo quieren comer, beber, divertirse, bailar con Ariadna, también quieren enterrarse con ella. Uno de los motivos favoritos de los sarcófagos romanos de los siglos II y III es precisamente esta escena, el adventus de Dioniso. Dioniso parece como un gobernante romano, un dios salvífico que llega para despertar a los durmientes, como diría el poeta alemán Hölderlin. Llega para despertar a los durmientes. En este caso llega acompañado de su fanfarria, de su tropel de bacos, de panes, de sátiros y ménades, para despertar a Ariadna, que duerme también rodeada de unos dioses inquietantes, que son los dioses del sueño, sí, hipnos, pero también está Thanatos, el dios de la muerte. El sueño y la muerte son hermanos. Es muy interesante ese sarcófago de Baltimore, ahí tenemos a los hermanos. Y de nuevo nos preguntamos, ¿qué soñaba Ariadna? Misterios de la mitología. Observen este otro sarcófago donde ya Ariadna aparece con su característica pose, con el brazo para reclinarse, haciéndolo de almohada, ¿no?, con el codo doblado. Bueno, en algunos de ellos se puede ver también esa llegada del dios que salva de ese sueño mortífero. Recuerden la conferencia del profesor Elvira con el mito de Eros y Psique. También Psique duerme al final, después de las pruebas, cuando aspira ese vapor del infierno que hay en la caja, queda dormida, queda como muerta y será Eros el que tenga que rescatarla, el que venga a rescatarla. Las figuras de durmientes en los sarcófagos romanos son espectaculares. Aquí tenemos uno del Metropolitan con otro durmiente elevado a semidios y luego a Dios por Selene, es Endymión. Recuerden el fantástico poema El Endymión de Keats. Aquí también tenemos esta postura con el brazo doblado del durmiente que está en pleno proceso de transformación y va a ser despertado, va a ser transformado desde fuera y le espera un futuro feliz, halagüeño. Ariadna, Endymión, Ariadna dormida, sueño, hermano de la muerte, es la figura primordial
Tanto estos sarcófagos como esta copia romana tienen un original helenístico que es, digamos, la fuente iconográfica de este modelo de la Ariadna durmiente, ¿no? Fíjense también en el característico brazo. Esta es la Ariadna romana, estaba en el Belvedere, ahora está en los museos vaticanos, una Ariadna que está más incorporada que la que hay en el Prado, como vamos a ver. Una mujer durmiente casi siempre es Ariadna y tiene una tradición iconográfica muy interesante, ¿no?, que vamos a examinar en estas siguientes imágenes. Sobre el modelo de Ariadna también encontraremos ninfas durmientes, ménades durmientes, con el brazo también doblado. Se modelaron esta serie de figuras femeninas que sueñan en escenarios bucólicos, las ninfas junto a fuentes, junto a ríos, las ménades quizá junto a ríos y fuentes de vino o de leche, como en las Bacantes de Eurípides. Hay un famoso epigrama que tienen ahí en la pantalla citado, que hará furor en el Renacimiento, y que se creyó por mucho tiempo que era antiguo, que era de la antigua Roma, pero desde el final del XIX Mommsen demostró que era de este humanista napolitano, Campani, alumno del cardenal Bessarion, educado en esta diáspora de los griegos que vienen de Constantinopla, que dice lo siguiente: yo, ninfa de este lugar, guardiana de la fuente sacra, duermo mientras escucho el murmullo de la dulce agua. Guárdate tú, quien quiera que seas, quien quiera que toques la taza de mármol, de romper mi sueño, ya bebas o te laves en ella. Calla. El modelo de la ninfa durmiente se contamina también con la llegada o la irrupción de un personaje dionisíaco, en este caso un sátiro, que aparece para observar como un voyeur también su sueño también erótico, sensual. Aquí tienen una ilustración de la Hypnerotomaquia Polyphili, el libro más enigmático de la historia, con permiso del Códice Voynich, traducido espléndidamente al español por Pilar Pedraza en la editorial Acantilado. Está la ninfa durmiente con un sátiro que la desvela con la leyenda en griego Panton Tokadi, al que engendra todas las cosas. Y, bueno, pues las reproducciones durante el humanismo son innumerables. Nos recuerda esta idea del progenitor de todas las cosas, el poema de Ben Belly dedicado a Martha Graham que hemos leído. Y entre las ninfas durmientes, herederas del modelo de Ariadna, cómo no recordar esta imagen estelar del Prado, la Bacanal de los Andrios, con esta imagen de la ninfa durmiente o ménade durmiente, con esta también postura característica, totalmente desnuda, con el velo que cubre ligeramente sus brazos, durmiendo casi extasiada, quizá después del vino, que están bebiendo alegremente sus compañeros. Sobre esta imagen sobre este cuadro hay mucha discusión también, ¿no?, por posibles contaminaciones con la historia de Ariadna. Bueno, esto es Andros, no es Naxos, no es Día. Hay diversas islas donde dicen que Ariadna durmió, pero fíjense en el barco que se va, ¿no?, como en las pinturas romanas. Muchas veces aparece el barco de Teseo que se va. Pero lo que está claro es que es el modelo de Ariadna, ¿verdad?, el mismo modelo de durmiente en proceso de transformación. Pero volvamos a la Ariadna que duerme al hilo de otro tesoro de este museo, que es la pintura de Velázquez, vista del jardín de la Villa Medici de Roma, con la estatua de Ariadna. Ahí estaba también la estatua de Ariadna, en la Villa Medici, estatua que ahora se conserva en el museo, en la Galería de los Uffizi, ¿no? Los Medici se llevan su colección a Florencia, a su ciudad. La Villa Medici luego tiene una historia interesantísima, actualmente sede de la Academia Francesa en Roma. Y aquí tenemos a una Ariadna que, a diferencia de la anterior, está más recostada, menos incorporada. Es otra Ariadna, la que Velázquez ve en su viaje a Roma y la que luego trae en este cuadro fantástico. Esta es la primera Ariadna que está en Madrid, en el Prado, la que trae Velázquez con esa evocación fantástica. Y la Ariadna del Prado que tenemos, la estatua de Ariadna dormida que tenemos en el Prado, con estos versos muy famosos de Monteverdi, del lamento de Ariadna, Lasciatemi morire, la ópera
que comienza en el barroco esa tradición de la ópera mitológica. Solo conservamos la música de este lamento, ¿verdad? Aquí está la Ariadna dormida, también más reclinada todavía que la Ariadna dormida de Roma, Belvedere, Vaticano, y es la que Felipe V adquiere junto con toda la colección de Cristina de Suecia, animado por Isabel de Farnesio, al papado, por 50.000 escudos, lo sabemos, es una Ariadna también espectacular. Que es otro de los museos, otro de los tesoros dionisíacos de este museo. El sueño parece que está aquí a punto de desprenderse de los párpados de Ariadna y cambiar algo para siempre en su vida. La historia de la Ariadna durmiente en España es muy interesante. La tenemos, por ejemplo, en el Escorial. Aquí tienen, por ejemplo, dos dibujos, dos grabados que beben de la Ariadna del Belvedere. En uno aparece como ninfa, en otro aparece como Cleopatra. Bueno, por un error, al parecer debido a Baltasar de Castiglione, el famoso autor del Cortesano, se creyó durante mucho tiempo que este personaje era Cleopatra. Si se fijan, tiene en el brazo una especie de brazalete con forma de serpiente, ¿no? La tradición quiere que Augusto, cuando vence a Cleopatra y a Antonio en Alejandría, quería haber traído presa a Cleopatra para su triunfo, se suicida, no puede hacerlo, y en cambio trae una estatua, ¿no? Entonces se quiso ver en esta figura a Cleopatra, muerta o muriendo, agonizando. Hoy sabemos que no es así. Tenemos varias imágenes, estatuas, vaciados, por ejemplo, este en yeso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, este también que está en el Palacio de la Granja, en plomo, que como ven reproducen la Ariadna romana, no la Ariadna del Prado de Felipe, la que se trae de la colección de Cristina de Suecia, ¿no? Lo distinguimos claramente, la figura está más incorporada, lo ven, ¿no? Y aquí a la derecha tienen como curiosidad 2 premios de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el primero y el tercero, creo, que dan fe del éxito de esta figura como modelo del arte en España. Ariadna, Cleopatra, una ninfa. Yo creo que a día de hoy está clara la interpretación, no es unánime entre los historiadores del arte, pero esta representa a la mujer dionisíaca por excelencia. Permítanme ahora un breve interludio. Hay más mujeres en torno a Dioniso. Simplemente unas breves menciones antes de volver a Ariadna con el final de su historia. Me gustaría simplemente recordar de forma esquemática y muy breve algunos otros modelos de mujer, en concreto 2. La mujer extática y otra mujer que expresa una pérdida. Por supuesto, todos ven claramente, todos ustedes, que la primera es la Ménade, ¿no? Esta Ménade de Dresde, la Ménade aquí interpretada por el pintor neoclásico José del Castillo, con su característico baile. El baile es muy importante en la religión dionisíaca. Sus dones, los de Dioniso, son el vino y la danza. Una danza y una música que son más extáticas, más violentas que las de su hermano Apolo. No tanto lira, sino más bien aulós, percusión. Aquí vemos la característica torsión de la Ménade y la cabeza hacia atrás, señalando el éxtasis del baile, ¿no? la posesión quizá del dios. No pueden faltar las Ménades de la sala 72 del Prado, la sala más dionisíaca que tiene este museo, ¿no? Las 4 espléndidas Ménades. No podemos entretenernos con ellas ni con su iconografía. Habría muchísimo que decir sobre la cerámica griega, las versiones romanas, cómo van vestidas, el tirso, la nebris, en fin. No podemos entretenernos, ¿no? Y, por supuesto, su repercusión en la literatura, desde Eurípides a Vargas Llosa, es enorme, pero eso quedará para otra ocasión. Y, en segundo lugar, en este pequeño interludio, no podemos dejar de mencionar otros cuadros dionisíacos que están en el Prado. En este caso, esta cabeza de mujer y esta cabeza de Baco, que son de José de Ribera, y recogen un mito poco conocido, que es el de Erígone, que es esta joven seguramente, que es el mito de una mujer que pierde a su padre y se suicida. Luego será también elevada al firmamento como estrella junto a su padre y a su perro, ¿no? Es un mito muy interesante, un mito de hospitalidad, es un mito de filoxenía, ¿no? El cuadro se perdió en el incendio del Alcázar, ¿no? Se han conservado estas 3
digamos, esos 3 pedazos, ¿no? 2 en Madrid y 1 en Bogotá, y conocemos el cuadro por copias. Realmente es la llegada de Dioniso, el Adventus, de su procesión, a la casa de Erígones. Seguramente se basa en algún sarcófago, en algo que Ribera viera. Bueno, Dioniso llega a Atenas y va a enseñar el cultivo de la vid, el vino, ¿no? Y también la danza, a un campesino que es Icario, que hace vino, invita a sus compañeros campesinos, se emborrachan estos y creyendo que los han envenenado, lo matan. Por eso, al morir su padre, Erígones descubre su cadáver y se suicida, ¿no? Luego serán los 2 recompensados, ¿no? Muy curioso este cuadro de Ribera porque aquí hay 2 cabezas cortadas. Seguramente en el original que él viera para inspirarse para este cuadro eran máscaras. Muchas veces en la cerámica de Dioniso aparecen las máscaras del teatro, ¿no? Y aquí hay cabezas cortadas que en el mito no tienen ningún papel, ¿no? Pero bueno, esto es el segundo ejemplo de mujer dionisíaca. Pero volvamos a tratar la tercera y última parte de esa conferencia que contiene el final de la historia de Ariadna. ¿Qué es lo que sucede cuando despierta? Estos versos de Jorge Guillén aluden a la contemplación de la joven cretense desde lejos. Todavía no llega Dioniso, está a punto. Hay muchos poetas que se dedican justamente a este momento. Esa contemplación de la joven durmiente no quiere despertarla, por supuesto llega con toda su troupe, haciendo un ruido tremendo, ¿no? Les dice a veces que se callen, ¿no? Por ejemplo, en el poeta Nono de Panópolis. Y dice Guillén: Dionisos no desciende todavía, va a pisar tierra pronto, tropezará el cortejo con aquella mujer ya moribunda que su pulso recobra, su ritmo esperanzado. Dionisos ve en Ariadna, ya erguida, princesa de infortunio. Creo que es claro que Jorge Guillén tiene en mente este cuadro de Tiziano. Dioniso todavía no ha puesto el pie en tierra, está en esa especie de torsión de salto imposible que vemos aquí en Tiziano. Quizá el cuadro más famoso de Baco y Ariadna, que está en Londres. Tenemos todos los elementos del mito, por supuesto, toda la cohorte dionisíaca, de sátiros, de panes, las bacantes con sus instrumentos musicales, que han despedazado aquí un animal y se lo van a comer crudo, como eran los ritos dionisíacos, los animales salvajes. Ariadna, asustada, se da la vuelta, lejos ya queda Teseo en el mar, y arriba ya se adivina la corona de estrellas con la que será recompensada al final, después de esa larga peripecia aventurera, ¿no? Curiosamente, sabemos que Tiziano, para la figura de Dioniso, esa torsión tan curiosa, no se inspira en una imagen dionisíaca, sino en un sarcófago romano que tiene el mito de Orestes, ¿no? Que está bajando así, está también de una manera muy patética, moviéndose hacia un lado. Pero llega el momento del triunfo. Ariadna es despertada, es amada por Dioniso y los 2 aparecen en la cerámica griega, en el mundo romano y posteriormente con motivo de alegría. El motivo del triunfo de Ariadna y Dioniso es recurrente. Después de toda esa peripecia aparecen de forma festiva, coronados con hiedra, con la planta dionisíaca, como ese ejemplo fantástico de la Biblioteca Nacional de Francia. Los triunfos de Ariadna y Dioniso se expanden también por el Imperio Romano, por el mundo romano primero, como en este fresco de Pompeya. Es un tema recurrente de alegría, de festejo. Las bodas de Baco y Ariadna, el banquete de juventud y lozanía, que es la inmortalidad y que ha llegado por fin para quedarse. A lo largo de todo el mundo romano, fíjense en estos 2 estupendos mosaicos que hay en el sur de España, en Córdoba, en Écija, en Puente Genil, en Córdoba, en Écija, el triunfo de Ariadna como novia de Dioniso en el carro tirado por fieras, o también en el simposio. Los triunfos de Baco y Ariadna están, como digo, desde oriente a occidente por todas las provincias y se decora así, con preferencia, las salas para banquetes. En algunas obras, el triunfo de Ariadna se cuenta de una forma global, como en distintos. El triunfo de Ariadna, el mito de Ariadna se cuenta de forma global. Hay una en particular que ayuda a comprender cómo se cierra el círculo con Dioniso, desde el principio hasta el final. Es una pintura estupenda de un maestro anónimo florentino del siglo XV, que pinta sobre madera esta imagen. Bueno, es muy grande, he tenido que dividirla, ¿no? Pues está desde el abandono
¿no? De Teseo, desde la partida con las naves, el sueño, bueno, la cama con dosel, no sé de dónde la sacaría en la isla de Naxos, ¿no? Pero esto es cosas del arte de la época. Y, por supuesto, el fantástico Adventus de Dioniso, con toda su corte de sátiros y de criaturas extrañas, entre las cuales estos caballos con cabeza de serpiente que a mí me fascinan, ¿no? Me parece una cosa bastante increíble, ¿no? Con algunos versos de Ovidio de las Metamorfosis, que no les voy a leer por razones de tiempo, y que tratan también la llegada de Dioniso, que finalmente abraza a Ariadna y le conduce a la inmortalidad. No puede faltar en este panorama de triunfos de Baco y Ariadna el de Annibale Carracci, en el Palacio Farnesio de Roma. Aquí se ve la exuberancia de lo que implica el triunfo de Ariadna, el triunfo de la eterna juventud. Y no puedo evitar citar este poema compuesto por Lorenzo dei Medici para el Carnaval de 1490, que, leo la traducción en castellano, dice: «Qué bella es la juventud, qué tan aprisa se acaba. Alégrense hoy los que puedan, del mañana no hay certeza. Aquí están Baco y Ariadna, hermosos y tan enamorados, siempre juntos dicha gozan. Damas y tiernos amantes, viva Baco, viva amor, suenen ritmos, bailes y cantos, ardan dulces corazones, sin esfuerzos ni dolores. Lo que ha de ser será. Alégrense los que puedan, del mañana no hay certeza». Vitalismo renacentista, carpe diem, un vitalismo pre-nietzscheano que ya anuncia que Dioniso ha vuelto a Occidente por fin. Y nos falta solo hablar de otro triunfo más, que es el de Guido Reni. Una obra que pintó Guido Reni del triunfo de Baco y Ariadna, que se perdió, pero de la que hay varias copias que permiten también reconstruirlo. Entre otras, esta cabeza que está aquí en el Prado, que pongo al lado de la tragedia de Ariadna, de Rinuccini y Monteverdi, que he citado ya, donde se conserva este famoso lamento de Ariadna. Rinuccini pone la letra a la Dafne de Peria, a Euridice de Caccini, a todo este revival de la ópera. Digo revival, bien dicho, se inventa la ópera, pero la ópera es realmente un revival de la tragedia. Lo que hacen los humanistas de la Camerata del Conde Bardi es intentar el arte global que es la tragedia griega. Es poesía, es escenografía, es música, es coreografía también. Esto es la ópera, un intento de los humanistas de resucitar el arte global que era la tragedia griega. Y, como en el caso anterior, vemos que se puede, en cierto modo, reconstruir el cuadro. Esta copia la tenemos en la Academia de San Fernando, la copia de Guido Reni, con algunos... Bueno, aquí está la cabeza de Ariadna, Baco y Ariadna... aquí está Baco y Ariadna a ese lado, que son algunos de los fragmentos conservados que permiten entender cómo era este gran cuadro de Guido Reni, del que tenemos simplemente la cabeza melancólica de Ariadna, que, bueno, me parece demasiado triste para el momento de celebración que está viviendo. Si vienen en la copia que hay arriba, la palma del triunfo, la corona, siempre se alude a los elementos básicos del mito, las plantas dionisíacas, los amorcillos que vuelan, los seres del cortejo y Dioniso, que es pura lozanía. Curioso, ¿no? Porque Dioniso hemos visto que Rivera lo pinta anciano. Es el dios que aparece ya en la iconografía clásica, griega y luego romana, con todas las edades y con todas las formas. Recuerden también el Dioniso joven, juvenil, afeminado de Velázquez, ¿no? en los borrachos, en el triunfo de Baco. Un triunfo que no he traído aquí porque tiene, digamos, una gran ausencia, que es la de Ariadna, ¿no? No es un triunfo, digamos, completo, sino simplemente es una recreación del triunfo del vino, ¿no? Piensen también en ese Baco enfermizo de Caravaggio, que tampoco he traído aquí. Baco a veces aparece juvenil, otras veces mayor. En este caso, cuando se representa con Ariadna, es obviamente el Baco que representa la plenitud, la lozanía, y Ariadna también. Ariadna es el símbolo de la feminidad total, ¿no? Por lo que procedía a acabar este ciclo con este personaje. Nos acercamos ya al final de esta conferencia. Solo quiero proponerles algunas reflexiones sobre la actualidad del mito de Ariadna, la modernidad de Ariadna. En nuestro mundo moderno, posmoderno, feminista, en fin, Ariadna es una heroína con muchas aristas, símbolo
como les decía, de feminidad total, ¿no? Independencia, pero también maternidad, vida familiar, desafío al padre, huida de casa, dos historias complementarias, un fracaso, una pérdida, que es la de Teseo, que la abandona, le pierde el trono. Aquí tienen en la pantalla algunas pocas de las Ariadnas que pintó Giorgio di Chirico. Ariadna ha tenido muchos artistas obsesionados realmente con ella, ¿no? Empezábamos con Nietzsche. De Chirico la pinta como 80 veces a lo largo de su vida, siempre en paisajes, en arquitecturas oníricas. Es, por supuesto, la obra de arte que hemos visto, la Ariadna durmiente, en pleno proceso de transformación, en ese momento de cambio que es esencial para entender este mito de doble cara. El saber dionisíaco se condensa en ella. Por eso, ciertamente, es una injusticia que se hable tanto de Dioniso y tampoco de Ariadna. Hay que hablar más de Ariadna, que es un Dioniso femenino. Y todo el saber de Dioniso, arcaico, clásico, moderno, se condensa en esta heroína, como vio muy bien el escritor vienés Hugo von Hofmannsthal, enamorado de esta fuerza creadora, otro autor que se obsesiona con Ariadna y que convence en el año 1911, en esa Viena psicoanalítica interesantísima, al compositor Richard Strauss para que hagan juntos esta ópera fantástica, Ariadne auf Naxos, una obra de arte total también, metaliteraria, metateatral, conjuga ópera bufa y ópera seria, se basa un poco, bueno, indirectamente en Molière, en el burgués gentilhombre, pero también en el mito, en una trama muy interesante que combina lo cómico con lo serio. Hay una comedia que es el rico vienés que quiere montar una fiesta con dos óperas, una cómica y otra seria, y al final, por razones de tiempo, porque quiere darse prisa para luego ir a comer, pues decide que las hagan a la vez, ¿no? Tragedia para el compositor artista, pero también diversión para la compañía de ópera cómica, ¿no? Hofmannsthal le escribe una carta a Strauss acerca de por qué Ariadna. En el contexto vienés, en el contexto de comienzos del siglo XX, dice Hofmannsthal, la metamorfosis es la vida de la vida. Es, para decirlo con exactitud, el misterio de la naturaleza comprendida en su acto creador, la metamorfosis de Ariadna. Ariadna también alimenta la esperanza y la locura de entregarse a la muerte. Entonces una ave naufraga y se dirige para otros mares. Es ese momento de inflexión, de cambio entre los dos, entre Teseo y Dioniso. Y sigue diciendo Hofmannsthal, eso es la metamorfosis, prodigio entre todos los prodigios, auténtico misterio de amor. Recupera Hofmannsthal el poder iniciático de la figura de Ariadna, toda esa peripecia de una vida basada en el instinto transformador a través del amor. Lo que más llama la atención de su ópera es cómo Ariadna no simplemente es rescatada por Dioniso, y aquí empieza la modernidad. Ella cambia a Dioniso. Dioniso es metamorfoseado gracias a Ariadna, que realmente, digamos, lo salva a él, salva al Dios y lo transforma en algo diferente. Lo dice al final el tenor, dice, tú lo has hecho todo, yo soy distinto al que fui, el espíritu de los dioses ha despertado en mí para descubrir tu suprema esencia. Soy un dios y un dios me creó. Luego murió mi madre entre las llamas, pues mi padre como llama se le mostró. Escúchame, oh ser que estás ante mí, escúchame tú que quieres la muerte. Recuerden Lasciatemi morire, la ópera de Monteverdi con la que dialoga Strauss. Antes morirán las estrellas eternas que tú entre mis brazos. La enigmática Ariadna aparece y desaparece en el arte de la premodernidad, como una mujer que se salva a sí misma. Fíjense estas dos imágenes de los prerrafaelitas. Tenemos a Waterhouse con la Ariadna dormida o despertando, en un proceso de despertar con la pose característica, y tenemos este cuadro de Evelyn de Morgan, también de la añoranza, del abandono, que es la primera obra que expone a sus 22 años, todo un desafío para una mujer que pinta en la era victoriana. Aquí la recreación de Ariadna de Jeff Koons con esa gazing ball, ¿no? Es de nuevo la Ariadna dormida a punto de experimentar la metamorfosis definitiva que la va a llevar a una nueva vida con el dios y con la apoteosis a las estrellas, como la corona boreal. Y finalmente, para concluir, ¿cómo no regresar al comienzo?
a la Ariadna como guía en el laberinto de la modernidad, con dos autores que la marcan en cierto modo, como son Nietzsche y Freud. Lo irracional, lo inconsciente, lo dionisíaco, cambian a la humanidad para siempre a partir de sus revolucionarios libros. Y se basa en una intuición que tiene mucho que ver con Dioniso, sí, lo dionisíaco, desde el libro El nacimiento de la tragedia, de 1872, de Nietzsche, pero también, especialmente, con Ariadna y con el laberinto de Creta, que fascina a ambos. A la derecha tienen una crátera dionisíaca del siglo IV a.C., que contiene las cenizas de Sigmund y Martha Freud. Está en un crematorio de Londres, ¿no? El Golders Green Crematorium. Como última voluntad, Freud hizo depositar sus cenizas en esta pieza dionisíaca. Freud, que vivió el descubrimiento de lo dionisíaco también, ¿no? De lo inconsciente en este caso, y que estuvo fascinado por Creta y por el laberinto. Cuando Evans en 1900 excava Knossos y saca a la luz la cultura minoica, conocida como minoica o bautizada por él como minoica, lo tomaba por una revelación de lo que era el psicoanálisis. De repente, debajo de la Grecia racional, lógica, que todos conocíamos, de blancas formas, rectas formas, aparecía otra Grecia, que era sinuosa, era extraña, era inquietante, ¿no? Con esas figuras femeninas de princesas y de toros, ¿no? El laberinto que había debajo, él lo parangonaba con su labor de psicoanalista, explorar lo que hay debajo de la conciencia. Debajo de la racionalidad del mundo clásico estaba el mundo del laberinto del que era dueña Ariadna. El enigma de Ariadna, ¿lo resolveremos? Quizá no. Decía Nietzsche que es un enigma que solo él conocía en ese libro que escribe un año antes de caer en la locura. Ariadna pasa a la modernidad como una heroína casi contemporánea entre lo vivido y lo soñado, lo trágico y lo cómico, lo real y lo virtual. Hay incluso una segunda vida en el cine. Woody Allen, Christopher Nolan, hay muchas Ariadnas, incluso en series de televisión de Netflix. Ariadna personifica bien en su oscilar entre Teseo y Dioniso nuestro laberinto contemporáneo. Por eso es también nuestra heroína hoy, ¿no? Y por eso es el punto final en este ciclo de diosas, heroínas, amores, amantes, metamorfosis, mitos, cuentos, folclore, con el fantástico reflejo de las obras del Prado. Déjenme que acabe como empezábamos, con una cita acerca de Ariadna de Friedrich Nietzsche, el artífice también de la modernidad y de la actualización de lo mítico y de lo dionisíaco en nuestro mundo. En su único libro de poemas, Los ditirambos de Dioniso, cuya portada tienen también en la pantalla, los ditirambos, después de haber hecho esa canción de Zaratustra, culminan con el lamento de Ariadna, que es el Klaget der Ariadne, ¿no? Que es el texto cuyo último verso es el que Dioniso le dirige a Ariadna en una interpelación y le dice: yo soy tu laberinto. El enigma está ahí, también en esta última cita que les leo para terminar. Ein labyrinthischer Mensch sucht niemals die Wahrheit, sondern immer nur seine Ariadne. Un hombre laberíntico nunca busca la verdad, sino siempre, solamente, su Ariadna. Muchas gracias.